Ciudad Hidalgo, uno de los tantos cruces entre México y Guatemala por donde ingresan cientos de personas solicitantes del refugio al gobierno mexicano. Detalles más adelante. Nos encontramos en Ciudad Hidalgo, Chiapas, uno de los principales cruces de indocumentados entre Guatemala y México. Y es exactamente por esta frontera en donde cientos de veces cruzan miles de personas quienes son perseguidos en sus lugares de origen y se ven obligados a dejar sus naciones y pedir refugio al gobierno mexicano. Vamos a la nota. México. Territorio convertido en escenario de guerra con 34,000 asesinatos oficialmente reconocidos y relacionados a la delincuencia organizada, es paradójicamente percibido como un oasis de refugio para cientos de extranjeros quienes por cuestiones de raza, género, religión, opinión o preferencia sexual son perseguidos en sus países de origen y solicitan refugio al gobierno mexicano. Un refugiado es una persona que ha huido de su país por tener un temor fundado. Principalmente son centroamericanos, la mayoría de El Salvador, Honduras. Después hay muchos extracontinentales, los llamamos, que son de África o Asia, entonces acumulado también es un grupo grande. Y también hay colombianos, hay cubanos. De acuerdo con informes de la Agencia para Refugiados de la ONU en México, tan solo el año pasado, 570 personas solicitaron refugio en el estado de Chiapas. La gran mayoría de los solicitantes que ingresaron por la frontera sur, explica Hans Hartmark, fueron personas centroamericanas como consecuencia de un nuevo fenómeno social. Se puede decir que particularmente ahora es crimen organizado y particularmente las pandillas. Y eso es un fenómeno bastante nuevo en cuanto al contexto de refugiados. Particularmente en El Salvador, Guatemala y Honduras hay esas pandillas. La inseguridad en Honduras se empeora cada vez más, atestigua un solicitante de refugio de nacionalidad hondureña. Explica que a partir de los años 90, dado el incremento de pandillas ligadas a la Mara Salvatrucha o a la Mara 18, muchos municipios conformaron los denominados comités de vigilancia. Sin embargo, con el paso del tiempo los pandilleros ganaron terreno. Mataron a 18 compañeros de nosotros. Ya cada quien tenía que ver por sí mismo, ver cómo se defendía, porque ya estaba muy avanzada la delincuencia. Hasta la misma autoridad, ya con su vestimenta militar, siempre corre peligro, cuando acuerda hay emboscadas, en una luz, en un semáforo. El temor a ser asesinados provocó que Pedro huyera junto con su esposa e hijos a distintas localidades hondureñas, pero todo esfuerzo, reconoce, fue en vano. La comunicación entre las células pandilleras es incluso transnacional y lamentablemente una tarde lograron localizarlo. Yo bajaba a comprar con un amigo una recarga de teléfono y estaba parqueando mi bicicleta en una vecindad cuando de repente mi compañero me gritó, una 9, me dice. Además volteé a ver así, medio reojo, y sí, ya vi que era un arma y me tiré al suelo así al lado izquierdo. Él hizo 5 disparos, pero solo 2 me pudo pegar. Caso similar al de Pedro es el de un pastor evangélico originario de El Salvador, quien, dada su pobreza, comenta un día no pudo pagar más la cuota de $200 exigida por los pandilleros y, en consecuencia, fue atacado a tiros. Salí huyendo de mi país por los muchachos pandilleros. Segundo lugar que fui atajado a tiros en mi propia casa. Que si como a las 10:30, 11, empezaron a tronar los tiros ahí donde yo. Pues decían, sí, salga pastor, salga, usted lo queremos en vida para hacerlo sufrir. Ante el temor de ser asesinados, Pedro, con 2 balazos en el brazo, y el pastor, con 62 años a cuestas, abandonaron sus países de origen y encaminaron sus pasos a territorio mexicano, a donde solicitarían refugio. Lamentablemente, pocos sabían de las inclemencias de este viaje. Son muy vulnerables ante crimen organizado, que aprovechan esta situación. A través de secuestro, robos, asaltos, violaciones, hay muchas violaciones ante mujeres. Marisela salió de territorio hondureño tomada del brazo de sus 2 pequeños. Ni siquiera los 9 meses de embarazo encima lograron detenerla. Había decidido esa misma noche que salió pedir asilo en México, pero no imaginó los asaltos de los que sería presa en repetidas ocasiones. Como llegamos noche aquí,
fuimos a dormir a un hotel que ahí le dan un petate a uno y ya se queda, cuesta 10 pesos, ahí queda uno. Y como ya llegamos cansados, ya en la madrugada que todos se levantan, ya nosotros los dormimos, ya los llevaron las maletas. Recordar el robo de los papeles de sus niños, dice, duele hasta las lágrimas. Pues realmente se siente como impotente uno al no poder hacer nada, porque yo lloré realmente de cólera, que había perdido las cosas de ellos, tanto que yo venía cuidándolas. Días antes de realizar esta entrevista, Marisela comenta que dio a luz. Hoy, al recordar este trayecto, reconoce que los riesgos a los que se enfrentó con 9 meses de embarazo fueron demasiados. No es difícil porque digamos que uno sufre mucho, ya si le toca los dolores o algo así, ¿quién con uno en el camino? Se enferma o algo así. ¿Cómo? ¿Quién lo apoya a uno? Muy difícil. De todas las precariedades de este viaje, el hambre, coinciden, fue la mayor. Cuando llegaba a un comedor decía, regáleme una tortilla, tengo hambre, decía. Señora Aragán, que va a botar basura, váyase. No, no soy acá, jefe, soy El Salvador. Pues realmente se aguanta hambre. Ahí le toca a uno aguantar, porque ahí no tiene un techo seguro, una tortilla. Lo que uno pide o algo así, lo que le regalan, comparte con ellos. Porque los ha tocado andar pidiendo para que ellos no aguanten hambre. Al arribar a territorio mexicano, el calvario de cientos de solicitantes de refugio se detiene momentáneamente al ser ubicados y asistidos por integrantes de la Agencia de Refugio de la ONU en Tapachula, Chiapas. Contribuimos con algo de apoyo a alojamiento a través de albergues que hay aquí, y con también el Estado de Chiapas. Puede brindar alojamiento un ratico o unas semanas máximo para los que solicitan asilo. Pero la situación sigue siendo muy difícil. Pero no corresponde al ACNUR, sino a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la instancia federal que se encargará de reconocer o no el estatus de refugio. Lamentablemente, el tiempo de espera de hasta 3 meses para la resolución final que emita el Comité de Elegibilidad complica en mucho la estancia de las víctimas. Tienen acceso muy limitado a asistencia para sobrevivir. Y el gran problema es que no hay mucha posibilidad de ser autosuficiente porque no tienen derecho a trabajar. Informes de la Agencia para Refugiados de la ONU en México revelan que hoy en día existen alrededor de 1,400 refugiados provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Haití y naciones de Asia, África y Medio Oriente. Desde Ciudad Hidalgo, frontera directa entre México y Guatemala, con imágenes de René Pompa, Laura Alanis Villafuerte para NTN 24.